Ay, vale. ¿Ahí la están viendo? Gracias, amiga. ¿Ahí la están viendo? Sí. Sí. Sí, baby. Ok. Bueno, entonces, permítanme un momento. Bueno, nosotros escogimos adaptación bacteriana regulada por ARN circulatorio. Entonces, el artículo que vamos a tratar es un artículo que comprende un sistema que ha venido desarrollando las bacterias que se llama CRISPR-Cas. Es un sistema que se observó pues ya hace bastante tiempo y pues en pocas palabras es como un tipo de sistema inmune con memoria que ha venido desarrollando las bacterias. Entonces, bueno, les comento un poquito. Entonces, en 1987 se observó una secuencia de 29 nucleótidos en un estudio que le estaban haciendo a un Escherichia coli. Pues al principio se pensó que esto era una secuencia basura, ¿sí? Un ADN basura que no tenía mucha importancia, pero posteriormente se dieron cuenta que esta secuencia tenía fragmentos o información de fagos o de plásmidos que había venido recopilando la bacteria y que usaba como sistema inmune para, digamos, para defenderse de un posible ataque contra la misma. Juliana, bueno, yo no veo la presentación, Entonces, chicos. ¿Ya la compartieron? Yo no la veo. Sí, profe, ya está ahí. ¿Demás personas la están viendo? Sí, yo lo estoy viendo. Yo también. Sí, profe. Yo solo veo los nombres y la de la presentación nada más. Sí, yo también solo veo lo mismo. Sí, profe, es que no hemos comenzado a cambiar. Estamos dando como una pequeña introducción. O sea, no la están proyectando. no, o sea, Sí, es la que estamos estamos proyectando, dando la pero no hemos pasado introducción. la diapositiva. Pero no, yo solo veo tu nombre, Karen. Me aparece tu nombre, no veo. Bueno, dale, En cambia. el de No, es Karen. la cambia la, amiga, cambia la diapositiva a ver si te aparece. Bueno, No tiene que, o sea, como volver a cargar el Meet para que la veas, profe. A ver, ¿qué? Porque sí me dice que estás presentando, pero no veo el acá de Karen. Déjame, vuelvo a hacerlo. Porfa, gracias. Está cargando. Oh, pero no la veo. Ahora. No. Profe, ¿no será que tú tienes anclado es como la vista de la casa, o sea, digamos, de lo que habla Karen y no la de la presentación? No, estoy anclado en la que dice que está compartiendo. Oh my goodness. A mí me sale normal. Profe, intenta salir y volver a entrar. Vale, va a salir, no van a hablar más de mí. Igual está grabando. Ah. Ahora sí la veo. Gracias. Por favor, la amplías. ¿ya? Pues yo la estoy Yo, viendo. ahora yo no ¿Ya, la profe? veo. Ay, Dios. Eso, dale ahí.
¿Listo? ¿Ya, Juli? Sí, entonces, bueno, la pregunta que nos planteamos, Listo. baby, la pregunta, es cómo influyen los componentes y los mecanismos moleculares involucrados en la expresión del sistema CRISPR-Cas en el desarrollo de las capacidades adaptativas mediadas por ARN en las bacterias. Siguiente, por favor. Vale, ¿está? Sí, baby, aquí estoy. Vale. Bueno, los objetivos que Bueno, nos planteamos. los objetivos... Amiga, está vale. Sigue, bebé, sigue. Karen, hablo yo, hablas tú. Habla Dale. tú. Ok, bueno, como objetivo general planteamos describir la maquinaria celular y los complejos y las complejas vías de señalización que coordinan una respuesta inmune adaptativa en las bacterias. Y como objetivos específicos nos planteamos 3. El primero es identificar las repeticiones palindrómicas y las proteínas asociadas que comprenden el sistema CRISPR-Cas. Como segundo, demostrar que los sistemas CRISPR-Cas proporcionan inmunidad adaptativa codificada por ADN y mediada por ARN en bacterias. Y como un tercer objetivo, tenemos comprender el mecanismo de acción a nivel molecular de CRISPR-Cas como sistema inmune en las bacterias. Bueno, entonces, en cuanto a la introducción, entonces, pues quiero decir que las bacterias son microorganismos que tienen la capacidad de generar una resistencia y prosperar en casi todo tipo de condiciones. Entonces, pues, nosotros quisimos elegir este tema de que está guiado por una secuencia de ARN y pues se considera como parte de un mecanismo adaptativo que pues desarrollaron las bacterias para defenderse de ADNs pues extraños. Bueno, Bueno, entonces, yo sí, Juliana. Bueno, entonces, como Valentina. primera instancia, pues ya nos había dado como una introducción de lo que era CRISPR. Entonces, básicamente, eso se identificó como por primera instancia en una Escherichia coli. Este acrónimo lo que significa es repeticiones polindrómicas, cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. Esto quiere decir que, bueno, CRISPR tiene como dos partes fundamentales. La primera, encontramos las repeticiones, el cual serán segmentos cortos de ADN. Pero estas, pues lo que pasa es que se encuentran interespaciadas, es decir, que entre ellas van a encontrar como un ADN espaciador. Pero lo que, o sea, cuando realizaron los estudios se dieron cuenta que este ADN espaciador tenía algo como especial y era que, o sea, coincidía con el ADN de un bacteriófago. Entonces, pues lo que hace es que son pues genes asociados. Esos genes se van a encontrar asociados y, bueno, en unas proteínas que son las Cas, y pues básicamente eso es lo que va a servir o lo que le va a proporcionar a la bacteria es como un sistema de defensa. Cuando vuelva o sea, si está sobrevivido, va a tener un sistema de defensa frente a otros virus que tengan un ADN similar al que ya estuvo de contacto por primera vez. Bueno, adicional, bueno, lo que acá... Ya, amigas. Entonces, vamos a dar un resumen en cuanto al funcionamiento del sistema. Entonces, los casos principales. Entonces, en el paso que se muestra el número 1, habla de que los de ADN que son de bacteriófagos o ya sea también un plano que sea invasor para la bacteria, se van a incorporar cerca de una zona de genoma bacteriano con una gran cantidad, como decía mi compañera, de secuencias palindrómicas cortas y pues que regularmente van a estar interespaciadas. El segundo paso de este sistema, entonces estas secuencias se van a transcribir y van a generar un ARN que no va a ser codificante y que va a ser largo. Luego, pues las proteínas Cas van a tener como la función de cortar este ARN en partes más pequeñas y después ya pasaríamos como al paso final. Entonces, como el que demuestra acá que es el RNA, el cRNA, que es el RNA pues de CRISPR, ya maduro se va a asociar pues a la proteína Cas y va a formar un complejo que va a reconocer pues a los ácidos
nucleicos extraños que entran a la bacteria y pues por ende ya va a tener como su actividad sobre este ADN, degradándolo y pues como que vuelve a comenzar el ciclo. Entonces de tal manera que si llega a entrar como un ADN extraño que aún la bacteria no tiene como en su sistema, en su genoma, entonces va a cortar una parte y lo va a meter en su genoma de CRISPR. Ese es como tal su funcionamiento. Bueno, ya para finalizar, entonces, como Valeria. ¿Vale va a hablar? Espérame, Juli, que ya Vale habla de Vale, eso. listo. Bueno, entonces pues ahora tenemos como tal las clases del sistema CRISPR-Cas y pues existen como tal dos clases, las cuales pues ya van a depender como de los módulos efectores y también como del tipo de endonucleasa que utilicen. Entonces, pues estos sistemas, los de clase 1, se van a caracterizar porque van a tener como un módulo efector con múltiples subunidades de ARN y CRISPR. Para que me entiendan, como que este ARN, perdón, se asocia con las proteínas Cas para poder formar complejos de ribonucleótidos que reconocen los ácidos nucleicos extraños, como los de los virus, los fagos, etcétera. Y además de eso, estos también van a incluir como los sistemas de tipo 1, 2 y 4. Entonces, en los del tipo 1, que son los que podemos ver en la imagen, estos van a contener el gen que es Cas3, que va a codificar como una helicasa que se va a fusionar con un dominio endonucleasa. Entonces, esto se va a encontrar con la proteína Cas3, que es la responsable de la ruptura del ADN diana. Entonces, podemos ver como en la parte de abajo ya la hebra de ADN cortada y también degradada. Y en cuanto a los sistemas de clase 2, pues tienen como un módulo efector de una sola subunidad de ARN y CRISPR. Esta clase pues va a incluir como los sistemas de tipo 2 y también 5. Y los de tipo 2 son como muy simples en cuanto pues al número de genes. Entonces, como por esa menor complejidad que presentan, se utilizan muchísimo en la edición dirigida de genes, porque pues su actividad va a depender de una sola proteína, que es la Cas9. Entonces, pues esta es como de tipo endonucleasa, que funciona con ARN CRISPR y va formando como un complejo que va examinando como el ADN invasor para poder encontrar una secuencia diana de aproximadamente unos 20 nucleótidos y pues igual que el correspondiente PAM. Entonces, este PAM es como una secuencia específica muy corta, como de 2 a 6 nucleótidos, que sigue la secuencia de ADN objetivo. Entonces, ya cuando CAS pues la reconoce, la corta y ya, y eso pues lo podemos ver ahí en la imagen. Además, pues ya como de todo lo que hemos dicho, también me gustaría como resaltar la importancia de CRISPR-Cas, porque pues este abrió como la puerta a nuevos campos de investigación en la edición del genoma. Entonces, por ejemplo, tenemos como los productos agrícolas y ganaderos que pues utilizando este sistema pueden acelerar su producción. También, por ejemplo, en el control biológico de especies, porque, por ejemplo, se pueden erradicar poblaciones de insectos que pues van a transmitir diferentes enfermedades. También en la elaboración de antibióticos, porque pueden ir, por ejemplo, contra patógenos específicos en vez de dañar como la microbiota de la persona. También en la cura de enfermedades como lo es el cáncer, el VIH y pues en terapia génica para activar y desactivar. ¿Ya? Bueno, y entonces, Y pues ya, pues eso daría como finalización a nuestro tema. Muchas gracias. Uf, otro tema duro, ¿no? Tema chévere. Vale, sí. muy bien. Bien, chévere, enfocado, bien, va muy bien. Esa era la idea, muy bien. Falta es pulir un poco más la coordinación de exposición. Que lo de nosotros no es la virtualidad, profe. Sí, sí me di cuenta, va a tocar que, no sé, con un timbrecito, a ver quién sigue. ¿Sí? Bueno, Como profe. con digiturno, para que se entiendan ahí. Sí. No, no Bueno, llaman ahí. Lo bueno es que parece que todas saben porque una quería exponer lo de la otra, entonces digamos que entonces saben de todo. todas estudiamos mucho. No, muy bien, eso va a tocar como al final escoger al azar una sola persona, estilo de Edith Hernández, a la Ahí, vieja. a matar, tira el profesor. Sí, exactamente.
Vale, niñas, las felicito, muy bien, muy chévere, divertido. Vale, entonces, bueno, ahora vamos con la mesa número 2 para terminar estos avances super cool. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Qué lindo saludar y ser saludado. No mentiras. Bueno, para comenzar, pues el tema que a nosotros nos correspondió, a mi grupo, es la importancia de la diversidad genética en el desarrollo de nuevas terapias contra Mycobacterium tuberculosis complex. El grupo está conformado pues por Nicolás Arevalo, Daniel Benavides, Daniel Perdomo y Daniela Sánchez. Nosotros nos realizamos dos preguntas de investigación para esta ocasión, las cuales fueron: ¿cuál es la importancia genética entre los individuos susceptibles a Mycobacterium tuberculosis, teniendo en cuenta variantes a nivel cromosomal de las mismas en pacientes con virus de inmunodeficiencia humana? Y la segunda, ¿cuáles son los patrones genéticos para la determinación genotípica de Mycobacterium tuberculosis en la población y estudio colombiano? Profe, nosotros también pues habíamos estipulado otra pregunta de investigación a nivel más general, que era pues cuál es la importancia de la diversidad genética en el desarrollo de nuevas terapias contra Mycobacterium tuberculosis complex. Pero entonces pues eso daría como respuesta a nuestro objetivo, que es mostrar la importancia de la diversidad genética en el desarrollo de terapias contra Mycobacterium tuberculosis complex. Muy bien. También realizamos diferentes objetivos específicos. El primero es indagar las terapias usadas para Mycobacterium tuberculosis complex. El segundo es indagar acerca de la diversidad genética de Mycobacterium tuberculosis. Tercero, indagar sobre la codificación genética resultante de Mycobacterium tuberculosis. Y por último, describir los genes involucrados en la resistencia antibiótica de Mycobacterium tuberculosis. Siguiente. Como introducción, pues digamos, la tuberculosis es un complejo en el que se encuentran diferentes tipos de Mycobacterium con una homología del 95% en su ADN. En este complejo de tuberculosis complex encontramos micobacterias como lo son la tuberculosis, la Mycobacterium bovis, la Mycobacterium africanum, Mycobacterium microti y la Caineti. Bueno, este género tiene una importante relevancia a nivel clínico, ya que es el agente etiológico de la tuberculosis. Este posee una alta diversidad genética, característica importante en el desarrollo y evolución de tratamientos dentro de sus mecanismos de resistencia. Se encuentran genes dirigidos a diferentes medicamentos como rifampicina, piracimida, isoniazida, entre otros. El objetivo de esto es presentar una revisión bibliográfica de la literatura científica sobre Mycobacterium tuberculosis complex y sus genes involucrados en la resistencia antibiótica, con el fin de comprender la importancia de estos y el desarrollo de nuevas terapias. Bueno, a nivel general, la Mycobacterium tuberculosis, como ya sabemos, es una bacteria aerobia estricta, ácido alcohol resistente, por lo que su coloración clásica se realiza con sílice, la cual se tiene que realizar por emisión de vapores para que el colorante pueda atravesar la pared de la bacteria. Esta ácido alcohol resistencia se da por la complejidad de su pared, la cual está compuesta de peptidoglicano, glicolípidos y polisacáridos que, junto con otros componentes como son los ácidos micóticos, el lipoarabinomanano y el arabinogalactano, contribuyen también a la respuesta inflamatoria y a la patogénesis de la micobacteria. Siguiente, por favor. Bueno, en el metabolismo, como ya mencioné, la Mycobacterium tuberculosis es un aerobio estricto que se conocen diferentes rutas metabólicas de anaerobiosis para que al estar en fase de latencia pueda habitar en un microambiente con escasa o nula concentración de oxígeno.
Cuando está sometida in vitro a bajas concentraciones de oxígeno, la bacteria va a presentar una adaptación a estas condiciones de hipoxia y en 2 fases denominadas persistencia no replicativa 1 y 2 o NRP1 y NRP2. Bueno, la primera fase comienza cuando la concentración en el medio y en el ambiente es del 1 y el 72% y se caracteriza por la detección súbita de ADN, pero no de ARN. Y la segunda es cuando la concentración en el medio y en el ambiente es de 0,06% y 15% y se caracteriza por la disminución de la concentración global de ATP. Pues en un estudio que se realizó de la expresión genética de Mycobacterium tuberculosis en estado de hipoxia y de latencia, se encontró que el sistema de transcripción de 2 componentes llamado Dormancy Survival Regulator o 2R5 es el principal mediador de la respuesta en hipoxia y controla la sobreexpresión de 52 genes y la represión de 19 genes. El siguiente. En la degradación de ácidos grasos, pues aquí es importante saber que la degradación de los lípidos de las células del huésped es de vital importancia en la forma intracelular de la bacteria, en donde está a través de diferentes enzimas B-oxidativas codificadas por múltiples copias del genoma. Las membranas del huésped proveen precursores para muchos procesos metabólicos, así como para potenciales precursores constituyentes de la pared de la micobacteria. En donde 2 tipos de enzimas, que son la sintetasa de ácidos grasos tipo 1 y la tipo 2, estarían involucradas en la biosíntesis de ácidos grasos en la bacteria. Siguiente. Ya en el metabolismo de lípidos se ha visto que en la Mycobacteria tuberculosis el 8% del genoma está dedicado al metabolismo lipídico y esta utiliza los carbohidratos cuando crece in vitro y los ácidos grasos cuando infecta a su hospedero. En la actualidad se han descrito 200 genes involucrados en el metabolismo de lípidos y ácidos grasos, entre los cuales encontramos el MS1, 2, 3 y 4, el INA, el FAD y el PAN-C y PAN-D. Listo, pásala. En cuanto a diversidad genética, se constituyen de 2 familias de proteínas que ocupan aproximadamente el 10% del genoma. Ellos son los que le van a dar la mayor fuente de variabilidad genética a Mycobacterium tuberculosis. Entonces, una de las familias es prolina ácido glutámico, que la abreviaremos como PE, que esta se constituye de caracterizarse rica en prolina y ácido glutámico repitiendo secuencias de Tandem consecutivas. Recordar que Tandem es una secuencia de 2 o más pares de bases. El PE se va a ubicar en N-terminal, que es donde la proteína finaliza con un aminoácido, y presentará un polimorfismo repetitivo secuencial. La siguiente es prolina ácido glutámico, que la abreviaremos como PPE, que ella va a actuar en C-terminal, que es donde finaliza la proteína con un grupo carboxilo, y también su secuencia es de 2 o más de 2 pares de bases de ADN. PE constituye varias familias en las cuales encontramos, como lo vemos en la imagen a la derecha, 24 miembros de PPESB, que la vamos a ubicar arribita de donde dice PPM-PTR, que es una subfamilia, y así consecutivamente. Por ello, esta es la que más presenta variabilidad en cuanto a Mycobacterium tuberculosis, por lo que sus subfamilias son más variantes, a diferencia de, por ejemplo, P, que va a ser una secuencia casi de GG a CGGA, que es o sea, prácticamente lo que indica que es más constante que lo que va a ser PP. Siguiente. La regulación de genes se ve enviada por 2 factores principales, que son el RNAP, que es el que emplea el ADN emplea ADN para sintetizar ARN que les sirve a la bacteria. O sea, es decir, que utiliza el ADN que toma como molde.
y el factor sigma, que es el que va a proporcionar la aloenzima correctamente para iniciar la transcripción y disociarla, esta se disocia antes de la síntesis de ADN. Esta tiene muchos determinantes, si no son todos, que son promotores para ARNP. Como lo vemos en el gráfico, este gráfico va a explicar las distintas regiones donde se va a ubicar su sobreexpresión y lo que le va a dar una mayor variabilidad genética. Por ejemplo, a la izquierda del gráfico, donde vemos el cuadro rojo, va a ser la región 1 y 2, que estas son grupos conservados, que son genes constitutivos como tal de ella, que lo que dan es una función celular básica. En medio, en las casillas verdes, esa va a ser la región 2, donde se requieren para reconocer motores de la región -10, que es la que vamos a ubicar como marcador extendido en la parte de arriba. Y esta nos va a identificar la transcripción y fusión de burbujas y a partir de la transcripción de nucleótidos. La región 3, que es la región azul, solo va a contener la región 4, y la región 4 es la responsable del reconocimiento promotor del marcador -35 extendido. De manera de identificar este gráfico, podemos decir que el más sensible de Mycobacterium tuberculosis es la región sigma A, sig A y sig B, que son las que se relacionan con el crecimiento y respuesta al estrés. Y sig F es muy importante en la regulación de componentes de la envoltura celular, o sea, a nivel de sus lípidos. Y esto explicaría por qué los que tienen este factor son más sensibles a rifampicina que otros. Es decir, que cada sobreexpresión de estos factores nos va a implicar en una sensibilidad o resistencia a diferentes fármacos. Por ello, Mycobacterium tuberculosis es una bacteria muy cambiante en cuanto a su genoma, y eso es lo que hace un difícil tratamiento. Siguiente. En cuanto a la inmunología, podemos observar primero en el gráfico, es un mapa circular del cromosoma de Mycobacterium tuberculosis, que en el exterior pues va a mostrar su megabase, donde representa su origen de replicación, y en los distintos anillos vamos a ver lo que expliqué anteriormente, que es donde se va a distribuir la diferenciación genética de Mycobacterium tuberculosis. En parte inmunológica, esto va a ampliar la gama de genes en alto contenido de guanina. Entonces, que pertenecen a dos familias de proteínas de las P que expliqué anteriormente, que son las que tienen prolina y ácido glutámico básicamente, y PP, prolina, ácido glutámico. Esto se ve involucrado en la virulencia y en su fuente de variabilidad genética. Bueno, como tratamiento encontramos de que esta es una enfermedad que se da cuando la bacteria entra en el cuerpo y el sistema inmune no puede defenderse ante ella, o sea, no puede atacarla. Entonces, ya se causando la tuberculosis. Esta es una enfermedad en la cual pues tiene que ser tratada de 6 a 9 meses porque pues es de difícil tratamiento. Y en la actualidad hay 10 medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Acá mostramos unos medicamentos que se conocen como medicamentos de primera línea, que son la isoniazida, rifampina, etambutol, piracinamida. Y pues esta es una enfermedad que tiene que ser tratada pues en un tiempo específico y con una dosis también específica y muy cuidadosa, pues lo que si es tratado digamos en un con mal manejo del tiempo, si digamos la persona no cumple con el tiempo establecido, puede volver o sea, la bacteria puede volver a generar, o sea, replicarse y volverse a enfermar. Y si la persona no maneja bien los tratamientos que se le dan, pues puede generar que la bacteria mute y tenga una resistencia. En el caso de la tuberculosis, se puede encontrar de que si la bacteria es resistente a un medicamento de primera línea, se conoce como tuberculosis resistente a medicamentos.
Si ya es resistente a 2 medicamentos de primera línea, la tuberculosis se va a conocer como tuberculosis multiresistente. Y pues hay una tuberculosis que se conoce como extremadamente resistente, que es un poco, pues, no tan común, puesto que pues, esta va a ser resistente a 3 medicamentos, entre los cuales pues está la isoniazida, la rifapina y a todas las fluoroquinolonas. La tuberculosis, ya que se ha vuelto resistente, tiene que ser tratada por un experto en la enfermedad, puesto que es una enfermedad que de por sí ya de base es bastante difícil de tratar y bastante tiempo. Cuando es resistente es de mucho más cuidado porque si no puede afectarle a la vida a la persona. Eh, para pues, algunas preguntas, la tuberculosis tiene vacuna, la cual se conoce como BCG, pero es una vacuna que se aplica en ciertos casos específicos y esta no va a funcionar el 100% en todas las ocasiones. En los 2 casos que se habla que es necesaria la vacuna es pues al personal de salud que trabaja con la enfermedad, puesto que está pues en contacto de ella y necesita una protección además de los elementos de bioseguridad. Y niños pequeños que no se puedan separar de sus padres, que estén pues en un entorno en el cual la enfermedad está presente, desde pequeños ¿qué? Tienen que ser aplicados con esta inyección. Esta inyección también puede generar falsos positivos en una prueba llamada tuberculina, pero pues eso es totalmente normal. Bueno, en el desarrollo de las vacunas que han sido prometedoras encontramos vacunas con ADN, el uso de proteínas secretorias y componentes inmunógenos de la envoltura de la micobacteria en tuberculosis. La vacuna recomendada es la BCG, como bien les había mostrado. Ya pues eso. Bueno, entonces, como había dicho Nicolás, pues el desarrollo de vacunas que han sido prometedoras. En un artículo encontramos una nueva vacuna que es la MTB-BAC, que es una cepa viva atenuada de Mycobacterium tuberculosis, que es segura e inmunogénica contra antígenos de tuberculosis en adultos y recién nacidos. Es capaz de generar inmunidad entrenada mediante la inducción de glucólisis y glutaminólisis y la acumulación de marcas de metilación de histonas en los promotores de genes proinflamatorios. Esto también facilita una respuesta mejorada después de un desafío secundario con estímulos bacterianos relacionados. También encontramos, o sea, fueron 2 estudios, uno en el que estaban desarrollando pues la vacuna y en el otro que también nos dijo que tenía como más eficacia tenía más eficacia que la BCG. Bueno, y ya para finalizar, entonces pues vamos a ver un poco de resistencia a los medicamentos de primera línea. Entonces tenemos rifampicina, que es un bactericida, y la resistencia a este antibiótico se da por mutaciones en el gen RPOB, que va a actuar directamente sobre la subunidad beta de la ARN polimerasa. También tenemos resistencia a la isoniazida, que va a ser mutaciones en el gen CATG. Este gen o sea, cuando la isoniazida necesita de catalasa para su funcionamiento. Lo que va a hacer este gen es que va a inhibir que se exprese la catalasa. También tenemos la enzima enolil ACP reductasa, que es codificada por el gen INA y MABA. Esta va a interferir con la síntesis de ácidos micólicos. O sea, la isoniazida interfiere con la síntesis de ácidos micólicos, pero estos genes impiden pues que esto pase. Tenemos también el gen OXIR, que es un regulador central en la respuesta al estrés oxidativo y de nitratos.
el gen AHPC, que codifica para la enzima alquil hidroperoxidasa tipo C, la cual va a detoxificar peróxidos orgánicos y peróxido de hidrógeno. Y también tenemos el gen FUR-A, que es un regulador de la captación del hierro encontrado en bacterias entéricas como la E. coli y Salmonella typhimurium. Y este pues también tiene funciones de detoxificación de radicales de oxígeno. También tenemos resistencia a la streptomicina, que es debido a mutaciones en los genes RRS y RPSL, que van a actuar directamente en la unión a la ARN ribosomal. Resistencia a la piracinamida, que se da por interrupciones en el gen PNCA, que va a actuar directamente sobre la piracinamidasa. Entonces, pues la piracinamida tiene acción bactericida intracelular por la acumulación de el ácido piracinoico, que es el agente activo. Tenemos resistencia al etambutol por medio de mutaciones en los genes EMBA y EMBB, que va a actuar directamente sobre las arabinoaciltransferasas. Entonces, el etambutol es un bacteriostático que nos va a impedir la síntesis de arabinogalactano y lipoarabinomanano. Resistencia a las fluoroquinolonas por medio de las mutaciones en los genes GIRA y GIRB, que pues como sabemos van a actuar sobre la DNA-girasa. Resistencia a aminoglucósidos por medio de mutaciones en los genes RRS y TLIA, que actúan sobre la DNA-girasa y van a producir una modificación en el ARN ribosomal. Y también nos explican hay una actividad de bombas de flujo que está mediado por los genes MMPL7, INIA, FPA, PSTB y RV1258C8. Y listo. Muchas gracias. Muy bien, completo, vamos bien. Muy bien. Vale, bien, tema también bien importante, somos país endémico de tuberculosis, todavía hay muchos casos y muchas muertes por tuberculosis y adicional a eso, pues desde hace unos años pues existe la problemática de la resistencia a los fármacos de primera línea de tratamiento de la tuberculosis. Vale, muchas gracias, Daniel, Daniela, Daniel y Nicolás. Vale, muy bien. A ver, ¿dónde está acá? A ver, a ver. A ver, ¿quién me recuerda qué día es hoy? ¿24 de abril? ¿Qué día de la semana es hoy? Viernes. ¿Y o sea que es viernes de qué? De quedarse en la casita. Es viernes De de... dormir, profe, porque como no estamos en presencialidad, pues no. No, ya los tenía muy abandonaditos con los quizzes y de pronto se me atrofia y no. Entonces, el docente... ¿Qué? Entonces, vamos a dar 27 minutos para que revisen el artículo que les envié ayer y de ahí se va a hacer el quiz de la semana, ¿vale? Que Kelly tuvo un parcial que la traumó. Ay, profe, bien, empiécelo ya, yo sí lo leí. Uy, háganme bullying. Bueno, ¿lo hacemos ya o tienen... Sáquenla. ¿O quieren 20 minuticos para echarle una revisadita? Ya está más. Así que bueno, son las 2:04. A las 2:30 arranca el quiz, ¿listo? Profe, ¿es por Kahoot? No, no, señora, no es por Kahoot. Ese es un formulario de Google.
Profe, aunque yo tengo una preguntita, ¿puedo hacerla mientras la gente está ahí leyendo? Sí me puedes preguntar que no sea del artículo. Ay, no, ja, qué risa. No es de eso porque hay una cosa que no entiendo exactamente. Yo ya tengo mis apuntes de eso, pero no entiendo una cosa. Después de las 2:30 te la resuelvo. Qué triste, ¿sí ve? Si yo hubiera hablado antes de la clase me lo hubiera respondido. Pero no es que te pase la pregunta del quiz. ¿Qué tal que sea? Triste.
chicos, ya les envié el quiz al correo electrónico institucional para que lo desarrollen. ¿A dónde fue que lo envió, profe? Al correo, al correo. Profe, no me llegó. Señora, Profe, no me ignore. señora, No me ha llegado nada. ¿que no te ha llegado? No, Correo institucional, refresca porque lo envié masivo a todo el grupo. pues al parecer no me tiene en el correo. ¿O que no? Profe, ¿Llegó el artículo o no me llegó el artículo ayer? sí me llegó, ya me llegó, perdón. Eh, eh, eh. Perdón.
Profe, una pregunta. Yujú. Señora, Profe, en las preguntas de selección múltiple se pueden más de 2 respuestas o solo es una? solo una. ¿Solo es uno? Sí, señora. Profe, Señora, ¿a usted le sale quién ya presentó el quiz? sí, llegan las respuestas a mi correo, sí, señora. ¿Será que me podría decir si sí le llegó el mío? Es que tuve un problema acá. Ok, ya te digo. Para el resto queda 1 minuto. Límite de entrega 2:43. Adiós. Profe, igual quería preguntarte si ya te llegó el mío, qué pena. Voy a leer los correos recepcionados. ¿Listo? Los exámenes ya, el quiz recepcionado. Y ya se terminó el tiempo. Adiós, amigos. Tenemos Perdomo, tenemos Arisa, Kelly, María Zapata, María Paula, Karen, tenemos a ¿Cuál, Karen? Karen Petecua, tenemos a María Angélica Calderón, Eleve Garzón, Michelle Garzón,
Daniel Benavides, Alejandra Sánchez, B. Ariza, LJ Camargo, P. Andrea, P. Manrique, Leiva, Lozano, Luisa Fernanda, Ángel, LD Vega, N. Acosta. Y hace falta para entregar, que si no entregan en 30 segundos, los lleva el Chiras a Vanessa Arias, KJ Guzmán y NA Arevalo. NA Guzmán y Arevalo por entregar. Profe, yo le envié a las I-43, pero me dice que necesito un permiso o algo así. ¿Le voy a volver a cargar o algo así? Sí, dale a ver qué pasa. Espera a ver. No, ¿me lo volviste a enviar, profe? Sí, vuelve a rellenarlo a ver si... Ok, ven a ver si... Personas que ya, las dos personas que faltaron, Nicolás y la otra persona, tienen 5 minutos para diligenciarlo rápidamente. Y el resto, muchas gracias por participar, que les vaya muy bien. Vanessa, volví a enviarlo para que por favor lo rellenes rápidamente. Y nos vemos entre el otro jueves, ¿listo? Chao a todos, menos a las dos personas que están pendientes. Gracias, profe, hasta luego. Chao, Les. Chao.